Hermanos, paz y bien en este tercer domingo de la Cuaresma que nos va acercando a la Pascua, la Semana Santa, en la que estamos escuchando cómo la Iglesia nos ha proclamado, el primer domingo, las tentaciones del Señor, el segundo domingo nos proclamó la transfiguración en el monte Tabor y hoy nos presenta al Señor en el templo de Jerusalén para la Pascua, en el cual el Señor tiene un gesto, un acto profético que el pueblo de Israel esperaba y que llamamos la purificación del templo. ¿En qué consistió esta purificación del templo que el Señor hizo? Lo acabamos de escuchar. Ese gesto del Señor de derribar las mesas de los cambistas tiene un significado simbólico, derribar este templo. ¿Por qué había que derribar ese templo? ¿Por qué ese templo ha pasado ya definitivamente? Pues mirad, dice el Señor, habéis convertido la casa de mi Padre en un mercado. El templo de Jerusalén era para los judíos el lugar santísimo de la tierra, donde el hombre se encuentra con Dios. Es el lugar de la presencia de Dios con nosotros. Al templo de Jerusalén acudían los judíos al menos 3 veces al año en peregrinación. Y sobre todo en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la salvación, de la liberación de Egipto, la Pascua de Israel. Venían de todo el mundo, de todo el Imperio Romano, los judíos que estaban en la diáspora, y traían de sus familias, de sus comunidades, de las sinagogas dispersas por el mundo, limosnas para entregar al templo, para el culto de Dios. Pero estas limosnas tenían un problema, y es que el dinero que circulaba en ese momento, el dinero imperial, llevaba siempre, o casi siempre, la imagen del emperador y una inscripción que en aquel momento decía el divino Tiberio. Antes era el divino Augusto, el divino César. El poder imperial, el emperador, se había divinizado, señor del mundo, pacificador de la tierra, se llamaban así los emperadores romanos. Esas monedas no se podían ofrecer a Dios, porque eran idolátricas, eran impuras. ¿Cómo vas a ofrecerle a Dios un ídolo, ese divino César? Por eso ofrecían una solución. En el templo, que estaba en manos de una familia, la familia de Anás, de Caifás, de los sumos sacerdotes, la solución era un cambio de moneda, una banca. Yo te cambio esta moneda por otra que no es idolátrica, que es pura. Te cambio la moneda y te cobro una comisión, como hacen los bancos. Te cobro una comisión por este servicio. Además se vendían palomas, ovejas, un negocio. ¿Qué es lo que hace el Señor? Mirad, habéis convertido el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, bajo el pretexto de la santidad, de la pureza, de cumplir estrictamente la ley, en realidad a quien dais culto es al dinero. Es una idolatría al Dios de este mundo. Por eso este templo está corrompido. Este templo ha dejado de ser un templo santo y es una abominación para Dios. Esto es lo que hace el Señor. Por eso, cuando lo llevan a juicio, le acusan de sacrilegio.
Después terminan condenándolo por blasfemo, pero la primera acusación fue de sacrilegio por ese hecho, por haber derribado esas mesas del dinero que parecían tan santas. Era bajo una apariencia de santidad, una hipocresía. No podéis servir a Dios y al dinero. No podemos corromper la santidad de Dios. Por eso este Evangelio es tan importante para nosotros, porque el Señor dice una cosa muy importante, que lo aclara el evangelista, cuando dice, lo reedificaré en 3 días, y hablaba del templo de su cuerpo. Cristo es el templo de Dios, la presencia de Dios con nosotros, en su cuerpo, en su realidad verdadera. Y ese cuerpo de Cristo hoy somos nosotros. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero un cuerpo espiritual, no es un cuerpo material. Y por eso también nosotros, nuestra fe, nuestra religión, no puede estar corrompida bajo apariencia de bien y de santidad. Tenemos todos que revisarnos, porque hay muchas idolatrías, muchos ídolos escondidos que no vemos o que nos justificamos. No solo el culto al dinero, el poder, el prevalecer, la vanidad, la imagen, el querer ser, el ponernos en lugar de Dios, el tener nuestro corazón puesto en lo que no es Dios. No podemos servir a Dios y a otros dioses. Eso cada uno de nosotros. Tú eres el templo de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Lo dice San Pablo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Pues glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y la iglesia entera, una parroquia, es templo de Dios. Por eso tenemos que ver siempre si no nos estamos corrompiendo bajo apariencia de santidad, siempre, porque ese de guardar las apariencias es una cosa que lo sabemos hacer muy bien. Por eso la Iglesia tiene que purificarse constantemente, reformarse constantemente para ser una Iglesia espiritual. ¿Cuántas veces la Iglesia se corrompe con el dinero, con el poder? ¿O se corrompe con la apariencia? ¿Cuál es la purificación? ¿En qué consiste ser una iglesia espiritual, un hombre espiritual, una mujer espiritual? No es una cosa intimista, No. La vida espiritual es vivir el amor de Dios, en el amor de Dios. El amor al hermano, la fraternidad, la caridad, la solidaridad. Tener a Dios el primero. Estos días está el Papa en Irak y nos está hablando constantemente de esto mismo, de esa reconstrucción de la Iglesia, de una Iglesia fraterna, de una Iglesia abierta, de una Iglesia espiritual. Que el Señor nos lo conceda a todos en esta Cuaresma, en esta Pascua del Señor. Purificar nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra parroquia, la Iglesia entera.